La promesa de Dios es: me buscaréis y me hallaréis cuando me buscareis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. Dios te bendiga, muy buenos días, felicitaciones para ti, hermano amigo. Estamos en el cuarto día de la semana, día miércoles. Estamos contentos con nuestro Dios por darnos su bondad, su misericordia en esta mañana. Abrimos con un anuncio importante para todas las familias hispanas de todo el sur de Virginia, donde quiera que te encuentres. Si tienes un pariente familiar en este estado de Virginia, todo el sur, estamos anunciando que el próximo domingo 24 de noviembre de este año 2024 estamos llevando el banco de comida a todas las familias hispanas. La Iglesia Adventista del Séptimo Día está dando a conocer toda esta ayuda para todas las familias hispanas de estas localidades. Así es que, querido amigo, hermano que me estás escuchando, comparte este enlace, esta invitación para todos. Tú y toda tu familia será bienvenido. Tú tal vez tienes conocimiento de este banco de comida. Bueno, hoy esperamos que la bondad de Dios todo se marche bien y poderlo realizar hoy, este domingo 24. El horario de inicio es para que tú te encuentres en ese lugar a las 11:30, exacto, para que tomes un número y conforme al número tú vas a pasar a llevarte lo que Dios te va a dar a ti. Así es que te esperamos ver en ese día 24, el próximo domingo de este año 2024, domingo 24 de noviembre. Así es que Dios te bendiga, te esperamos ver en esta localidad a la dirección que aparece en pantalla. Y ahora sí pasamos a lo que es el año bíblico de este día. La verdad que estamos iniciando la segunda carta a los Corintios y es bien importante porque a la verdad que las cosas que suceden dentro de los hijos de Dios, dentro de la familia, dentro de cada hijo de Dios, conociendo el camino de la santificación, provienen cosas importantes. Y aquí vamos a detenernos en un paréntesis grande. ¿Cuál es la dificultad que estás atravesando tú en este momento? Posiblemente no cuadra dentro de los parámetros de que tú pensabas que un hijo de Dios está ausente de todas las cosas, de las tribulaciones, de los daños que atacan a tu vida, y si es posible, de lo más, más peligroso que puede ser en tu vida. Bueno, vamos a descubrirlo a la luz de la Biblia, por qué suceden algunas cosas en el diario vivir de los hijos de Dios. Y vamos a orar para que la presencia del Espíritu Santo sea con nosotros en esta mañana. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias y glorificamos tu nombre por tener misericordia de cada uno de nosotros. Gracias porque en este día miércoles nos das el privilegio de encontrarnos con tu presencia por medio de la oración y el estudio de tu palabra. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para que esté con nosotros y que sea Él quien nos lleve el conocimiento y que pueda crecer nuestra fe en tu palabra. Gracias por cada hermano, por cada amigo que está allí perseverando en el audio. Te damos gracias porque la palabra tuya, querido Padre, es eficaz, poderosa, recta en nuestros corazones. Hace gran bendición el poder escudriñarla, y es por eso que en esta mañana te pedimos para que nos des tu gracia sobre tu palabra y que nosotros seamos alumbrados para poder caminar en el resto de este día. Y las cosas que posiblemente están difíciles para nosotros y no sabemos, las ponemos desde ya en tus manos, para que al encontrarnos con ella podamos ser victoriosos porque tú estás con nosotros. Para ti sea la honra y la gloria. Nos apiadamos, nos adherimos a tu presencia, a tu poder, para que estés con nosotros en este día. Por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 1 del libro de Segunda a los Corintios. Importante porque el apóstol Pablo se da dos momentos de descripción a los corintios. Hace primera carta, un consejo. La primera carta fue viendo para que la fe de ellos se fortaleciera. Mira qué importante es esto. Ver para que la fe de ellos se fortaleciera. Ver el crecimiento de la iglesia. Ver el crecimiento de los hijos de Dios allí en Corintios. Bueno, la segunda carta vamos a ir viendo
¿qué es lo que está dando a conocer guiado por el Espíritu Santo el apóstol Pablo? El capítulo 1 dice: gracia y paz a todos. Interesante. 3 cosas que el hombre y como hijos de Dios necesitamos. Y Pablo las demuestra en el capítulo 1. En el inicio da a conocer la gracia y la paz. Interesante. 2 puntos importantes. Y el siguiente lo vamos a ver en el resto de este estudio de esta mañana. Sabes que Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y a todos los santos que están en Acaya, gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre, del Señor Jesucristo. Verso 3. Bendito sea el Dios de Padre nuestro, Señor Jesucristo, Padre de compasión y Dios de todo consuelo. Él nos consuela en toda tribulación. Mira qué importante es esto. Versículo 4. Él nos consuela en toda tribulación, para que también nosotros podamos alentar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos confortados por Dios. Voy a comentar con este texto porque al inicio el apóstol Pablo da a conocer ahora algo importante. Se está dirigiendo a la iglesia y le está diciendo: miren, nosotros somos consolados en toda tribulación de parte de Dios. Interesante este texto. Pero ahora viene un reto para nosotros. Si tú y yo hemos sido consolados en alguna tribulación, es para que tú también puedas alentar a otro que ha pasado o está pasando por una tribulación. Mira que cuando yo estoy estudiando estos textos, digo yo, qué bendición tan grande. ¿Pudiera Dios hacerlo con todos? Sí. Voy a traer un texto a colación ahora que tú sabes que hemos pasado. Recuerdas que en el libro de Éxodo vimos que cuando Moisés está guiando el pueblo de Israel, Dios le dice que escriba o que anote en una lista, un listado de 70 ancianos. Interesante. Y Dios le dice, te lo estoy recitando de memoria esto, y Dios le dice: pondré de tu espíritu en ellos. Y yo cuando iba estudiando cada año que paso allí, me da bastante, diría yo, un incentivo a no ver más a dónde. ¿Por qué Dios no dice voy a poner de mi espíritu en ellos? Sino que le dice a Moisés: voy a poner de tu espíritu en ellos. Óyeme, y esto es grandioso. Ahora, el texto aquí dice que nosotros somos consolados en toda tribulación para alentar a otros. Es decir, Dios puede alentar a cada familia como nosotros, sí. Pero si tú has sido alentado de parte de Dios, el motivo que Dios te ha alentado en esa tribulación, ha sido consolado, es para que tú alientes y consueles a otra familia, a otro amigo, a otro hermano, a otro compañero. Así es que es un reto que tenemos a diario nosotros y tenemos que ver cuál es el propósito de Dios en nuestra vida al ser consolados. El versículo 22 del capítulo 1. Quien también nos selló y puso en nuestro corazón la garantía del Espíritu Santo. Voy a decir esto porque este texto nos da, si tú sabes qué es una garantía. Garantía es que, en otra versión dice las arras. Es un pago principiante a algo de tanto valor. Y el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, que cuando tú y yo, mira, por eso es bien importante hacer una decisión por nuestro Salvador Jesús, y a la altura del año bíblico de lo que hemos estudiado en la palabra de Dios, a estas alturas tú tienes que estar haciendo una decisión tan extraordinariamente en dirección a poder sellar la vida con Cristo en cualquier momento. Y voy a hacer un paréntesis con respecto a este texto del versículo 22. Cuando se trata de Dios, no tienes que vacilar con las decisiones de Él. Te puedo decir muchas razones, pero solamente te voy a decir una
que es la más importante. ¿Quién más que Dios conoce el futuro y te conoce a ti? Él es el creador. Interesante. Ahora, si Él te ha creado y somos creación de Él, ¿por qué vacilar cuando se trata de Él? Interesante. Por una razón tan grande y majestuosa, de tanta majestad, nosotros no tenemos que vacilar cuando se trata de mi Salvador Jesús. Ahora, ¿por qué crees tú que la gente, ahora toda persona, se halla en un espacio de no decidir por Dios, por su Creador, por su Redentor? ¿Por qué motivo? Bueno, el motivo es bastante asustador y horrendo al mismo tiempo. Te voy a decir por qué. La influencia del mal y de Satanás se ha introducido en todas las mentes del ser humano, y es una lucha que hay. Es una lucha grande. Ahora, posiblemente cuando el Espíritu Santo ya está en nosotros, posiblemente nosotros decimos: ¿por qué las personas no se allegan a la presencia de Dios? Bueno, es por esto mismo. El versículo 22, ya nosotros tenemos las arras, tenemos el sello, la garantía del Espíritu Santo en nuestra vida. Interesante es esto. Tenemos el sello, le pertenecemos a Dios. Y el sello que Dios ha puesto en nuestra vida de santificación es el Espíritu Santo. Y yo te animo, querido hermano amigo, ¿cómo obtener el Espíritu Santo? Bueno, en el libro de Hechos, capítulo 2, si tú puedes ir a rectificar esta cita, bueno, yo te la dejo para que la busques y decidas por una decisión muy, diría yo, muy fundamental en tu vida espiritual. Hechos 2, del 25 al 36. Vas a encontrar, puedes leer el 37, vas a encontrar que cuando la persona acepta a Jesús y acepta que Jesús es el Salvador de su vida y que el sacrificio de Él es suficiente, la muerte de Jesús es suficiente, cuando tú y yo nos bautizamos, recibimos el perdón de los pecados y recibimos el don del Espíritu Santo. Antes de esto, el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida, sí, para llevarnos a convencimiento de pecado. Pero para que el Espíritu Santo selle nuestra vida, solamente lo podemos hacer por medio del paso y el pacto del bautismo en nuestra vida. Y aquí está el versículo 22, dice: quien también nos selló y puso en nuestro corazón la garantía de su Espíritu. Versículo 23. Invoco a Dios por testigo y por ser indulgente que vosotros no he vuelto todavía a Corintios. No es que pretenda o no es que pretendamos dominar sobre vuestra fe, sino que estamos contribuyendo a vuestro gozo, porque por la fe que estáis firmes. Parece ser que en este momento ya los hermanos habían crecido en la fe, y esto me alienta a mí, porque Pablo, cuando exhorta a la iglesia, lo hace de una forma que los hermanos dicen: ¿vamos o no vamos? No se quedan a las oscuras, tienen todo el panorama completo y claro que deben hacer en sus vidas. Así es que yo espero que con la ayuda de Dios, la palabra de Dios esté claro en tu vida. Y a estas alturas, terminando el año, puedas acudir a la presencia de Dios confiadamente, decir: es suficiente, conocimiento suficiente para poder rendir mi vida a ti. Y cuando se trata de Dios, sabes que una de las preocupaciones más grandes que debe de existir en nosotros es estar a cuentas con Dios. Hay un texto que, si bien recuerdas, lo pasamos ya hace mucho y estaba en Isaías 1:18, y él dice: venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren negros, rojos, óyeme, vendrán a ser como blanca y nieve, lo más blanco que puede hacer.
Esto es grandioso. Pero el texto, el llamado es: venid luego y estemos a cuentas. El texto no está diciendo, mira, venid cuando tú puedas. Sí, no, venid cuando hayas terminado todas las ocupaciones, los proyectos, planes que tú tienes. No, el texto dice, venid luego y estemos a cuenta. Ese luego es cuando. Hoy. Bueno, hay otro texto que dice, si hoy oyeres la voz del Espíritu Santo tocando tu puerta, ábrele tu corazón a Él. ¿Cuándo? Hoy. Esto no es una decisión, es hoy. El capítulo 2 dice, así decidí ir otra vez a vosotros. El capítulo 2 da la iniciativa de que el apóstol Pablo, como un líder, ministro de ministros que estaba allí poniendo ancianos en diferentes iglesias, la visitación de él era constante a las iglesias. Y por algunas razones, posiblemente en algún momento no se hizo presente. Bueno, las ocupaciones, a la verdad que hay algo motivador que te voy a dar un incentivo grande. Las experiencias del apóstol Pablo las obtuvo bastante en el movimiento y recorrido misionero que él hacía. Por eso cada hermano, cada hijo de Dios, cada discípulo, sí, cuando yo hablo de discípulo es un poquito más incentivo que un miembro de iglesia. Porque un miembro de iglesia posiblemente está cómodo, no quiere actuar en nada, pero un discípulo está dispuesto a ir más allá de solamente tener su nombre escrito en un libro de la iglesia. Va más allá para poder agradar a Dios e involucrarse en la obra del privilegio de ser uno de los participantes de llevar esta obra adelante. Y cuando es así, bueno, tendrás experiencias vividas, testimonios realizados en tu vida, y no podrás vivir de lo que se dice afuera, no, vas a vivir de lo que pasa en tu vida. Tu fe va a ser fortalecida. Cuando tú y yo estamos involucrados en honrar a Dios y en dar a conocer el plan de salvación, en alentar a otros. El capítulo 2, verso 14 dice, pero por gracia a Dios que nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Jesucristo Jesús, y por nuestro medio manifiestan en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Versículo 15, porque para Dios somos buen aroma de Cristo entre los que se salvan. Mira qué interesante. Dos expresiones que da el apóstol Pablo. ¿Qué es una fragancia? Estábamos hablando el sábado, estudiando esto, y es una fragancia. Los hijos de Dios. Mira qué interesante es esto. El texto sigue diciendo más allá que somos un aroma ante la presencia de Dios. Fragancia para las personas. Sí. ¿Qué es una fragancia? Es un aroma, sí, que anhela ser olida y que huele. En el ambiente se siente, se disfruta esa fragancia allí. Los hijos de Dios estamos aquí para que seamos fragancia entre todas las personas. Y sabes que posiblemente no en todas las personas te van a amar, pero no habrá de que puedan tomar acusación. Como dice el apóstol Pablo, uno de los textos de él dice que él se sentía aún con su conciencia libre. Dice él, ni mi conciencia me juzga. Y eso solamente lo vamos a lograr caminando nosotros por medio del Espíritu Santo cada día. La pregunta surge de este texto, ¿seremos fragancia para los demás donde nos encontramos? ¿Somos aroma ante la presencia de Dios? Ahora, es un reto grande. O podrán decir las personas, no nos queremos acercar de esta persona. Y esto es duro porque te imaginas que tú, siendo hijo de Dios, nadie quiere estar cerca de ti. Y esto no implicaría de que todos te van a desear, no. Porque siempre recuerdas que cuando en el círculo tan cerrado de 12 personas Jesús
Bueno, había uno que estaba en contra hasta el momento que lo llegó a entregar. Y aunque ya estaba escrito toda una profecía, pero en un círculo de 12 personas, no se diga cuando hay más personas. Bueno, lo que se quiere dar a conocer acá es que los hijos de Dios siempre tendrán la victoria. Y cuando tú estás conectado con Dios, vas a ser fragancia y aroma para Dios. Mira qué interesante es esto. Versículo 16. Y a estos es el olor. Mira qué interesante. Hay una coma ahí y dice: y entre los que se pierden, a estos es olor de muerte, y a aquellos fragancia de vida. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Aquí está lo que estaba explicando. Mira, para las personas que no quieren saber nada de Dios, son olor a muerte. Todo hijo de Dios es para ellos, es que olor de muerte. No lo quieren saber para nada. Esto es difícil, más de lo que la expresión que da la palabra allí. Pero para los que se salvan, dicen que es que fragancia de vida para aquellas personas que anhelan la conexión con Dios y ser guiados por el Espíritu Santo. Pero para aquellas personas que no quieren y rechazan a Dios, es olor de muerte. Los hijos de Dios. Mira la definición que da el apóstol Pablo. Y el capítulo sigue diciendo el versículo 17: porque no somos como muchos que por ganancia comercian la palabra de Dios. Al contrario, con sinceridad, como enviados de Dios, hablamos en Cristo ante Dios. Capítulo 13, cartas de Cristo. Y este capítulo da a conocer que nosotros somos, sí, cartas en Cristo. Y somos en las páginas palpitantes de nuestro corazón. Allí está escrito todo el amor de Dios en nuestras vidas. Mira, esto es maravilloso. Yo le doy gracias a Dios porque cada mañana nos vamos con un pensamiento donde quiera que tú vayas, con la presencia de Dios. Ahora sabes que cada hijo de Dios no se le olvida lo que el Espíritu Santo pone en su corazón y en mi corazón, en tu corazón, donde quiera que te encuentres. ¿Por qué? Porque no solamente está escrito en la palabra de Dios, sino que el Espíritu Santo, que es el sello, también escribe los mandamientos de Dios en las páginas palpitantes de nuestro corazón. Así lo declara el capítulo 3. Interesante. Somos cartas leídas, somos cartas de Jesús. ¿Y una carta para qué se hace? Bueno, la carta es con el propósito que alguien, al menos uno, la puede estudiar. ¿Te imaginas que alguien nos esté estudiando a nosotros como hijos de Dios, como cartas de Jesús? Si tú lees el capítulo 3, vas a quedar sorprendidos que somos cartas aquí en este mundo, enviadas de Dios para todos los demás que están en esta tierra. Es un desafío y diría yo un reto grande para nosotros. El Espíritu que da vida. Versículo 6, Él nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y si el ministerio que trajo muerte, escrito y grabado en piedras, fue con la gloria de los israelitas, no podían fijar la vista en el rostro de Moisés. Y te voy a decir esto un poquito de memoria. Cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí, cuando estaba, diría yo, llevando el conocimiento, trayendo las tablas que con el dedo de Dios había escrito los 10 mandamientos, su estadía, su relación con Dios fue tan cercana que cuando bajó del monte, su resplandor era tan fuerte y él no se daba cuenta hasta que sus hermanos y todo el pueblo de Israel le dijeron: Moisés, no te podemos contemplar, tu rostro es iluminante como el sol. Y tuvo que ponerse un velo. Mira, se tuvo que poner un velo. Ahora, el texto dice que si esa gloria de Moisés que llevaba y que no fue permanente, porque
estuvo, y esto lo vamos a dejar para un contenido bastante más adelante con respecto a esto. Porque cuando se trata de este momento del resplandor de Moisés, no se está tratando exactamente que alguien diga, bueno, entonces la ley que fue escrita, la ley moral, fue perecedero, igual que la luz del rostro de Moisés estaba allí. Bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero estamos viéndolo acá, porque el apóstol Pablo hace referencia allá. Hace referencia. Ahora, sigue diciendo en el versículo, lo dejo sin paréntesis abierto porque yo quiero hacer un contenido con respecto a todo esto, involucrando solamente la ley moral de los 10 mandamientos en el momento de Moisés, en el momento como lo percibieron en el tiempo del apóstol Pablo, cómo hicieron los apóstoles y cómo se llegará hasta el momento que Jesús venga y si pasará al cielo por la eternidad. Bueno, ese es un contenido que se está preparando y lo dejo allí de incentividad para ti, para que estemos pendientes. Suscríbete al canal, vendrán muchas cosas poderosas para nosotros, guiado por el Espíritu Santo en el próximo año, que se está preparando un material muy enriquecedor de la palabra de Dios, siempre guiado con un escrito está en la palabra que es la Santa Biblia. El capítulo 4. Pablo no se predica a sí mismo, sino a Cristo. Mira qué interesante es esto. Ahora, yo quiero terminar con un punto en sentido aquí en el capítulo 4. Versículo 1. Por tanto, siendo que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no desmayamos. Antes bien renunciamos a las formas ocultas y vergonzosas, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que manifestando la verdad, nos recomendamos a todos con conciencia humana ante Dios. Una de las incentivaciones que da el apóstol Pablo en el capítulo 4 es que no adulterando la palabra de Dios. Entonces, ¿la palabra de Dios se puede adulterar? Sí. ¿Por qué? Alguien decía, ¿por qué si todos tienen la palabra de Dios? ¿Y por qué hay diferentes creencias en todos los alrededores? Y aún se puede revelar de que todos tienen la misma palabra de Dios, la misma Biblia, la palabra de Dios, la Santa Biblia. Pero ¿por qué hay diferentes creencias entonces? La pregunta surge allí. Bueno, y sabes que no está difícil. ¿Por qué se ha vuelto esta pregunta un poco difícil para ciertas personas? Porque no quieren empeñar el tiempo en conocer el plan de Dios para sus vidas. Porque te voy a decir algo que es muy realidad lo que está pasando. Ya lo dije, pero lo voy a volver a repetir. Satanás hará todo, el enemigo de nosotros, el enemigo de Dios, hará todo lo imposible para que las personas no se lleguen al testimonio que es la palabra, la Santa Biblia. Porque Él sabe que una vez que tú vayas a la palabra de Dios, recompensa de Dios va a haber en tu vida. Transformación va a haber en tu vida. Así es que desde lejos las personas preguntan, ¿por qué pasa esto? Y se quedan allí. Y concientizan la conciencia, el corazón y sus mentes como queriendo justificar. Porque hay tantas creencias, yo no creo. Eso no va a ser una excusa ante la presencia de Dios. Por eso yo siempre digo hasta el final, quédate y comparte este enlace para tu amigo que está allí. Posiblemente hay algún amigo que tiene, diría yo, un pensamiento bueno de buscar. El Espíritu Santo está tocando su vida para encontrarse con Dios. Luego aparece alguien y dice, no, ¿cómo vas a hacer si estás en la verdad o no? Tantas creencias. Bueno, el punto aquí es el texto de San Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y la palabra de Dios no necesita explicación alguna.
Ella misma se responde. La palabra de Dios es confiable. Ella no necesita ayuda de nosotros. El texto dice, y no adulterando la palabra. ¿Sabes qué? Hay personas, ministros, que adulteran la palabra. Sacan el texto de un contexto bastante apartado. Sí, porque posiblemente conviene en el momento, conviene para cierta mejoría de sus vidas. Pero esto Dios lo va a tratar con tanta severidad cuando Jesús aparezca, porque no solamente se perdieron ellos, sino que perdieron a pueblos, a familias completas. Ahora, las familias que se pierdan, las personas que adulteran la palabra de Dios, y lo estoy diciendo bajo la dirección del capítulo 4, porque el apóstol Pablo dice, y no adulterando la palabra, porque estos temas casi no se ven, y el mundo pasa desapercibido. Ahora, y tú dirías, bueno, si alguien me engaña, bueno, el que me engaña va a tener la culpa allá con Dios, y allá se las va a arreglar todas él. Bueno, él se va a arreglar parte por ser un ministro y que adulteró la palabra. Y eso no tengas cuidado, porque Dios se va a encargar de eso. Pero esto no quita de que tú no seas responsable de lo que está llegando a tu vida. ¿Recuerdas los de Berea? Los bereanos, que dice que ellos escudriñaban la palabra de Dios, la Biblia, para ver si era realidad lo que los apóstoles decían. Y quedó escrito allí, no para decir, óyeme, estos de Berea eran tan entusiastas en la palabra de Dios. No, quedó escrito para que nosotros tomemos el ejemplo. Alguien está predicando, bueno, vamos a la Biblia a comprobarlo, a ver si está escrito. Con un escrito está. ¿Recuerdas que Jesús, cuando fue tentado por Satanás, no se inventó? Y mira, y Jesús era Jesús. ¿Quién le pudiera decir a él? Él podía decir frases, de allí en adelante algo que no estaba escrito, y era Dios. ¿Quién le podía decir a él, no lo hagas? Sin embargo, Jesús fue a lo que estaba escrito y dijo, allá está escrito, aquí está escrito, allá está escrito. Con un escrito respondió y sometió a ayuntar, a poder resistir al diablo. Con un escrito está. Esto es interesante. Ahora, yo espero de que nosotros podamos disfrutar de la palabra de Dios cada día. Versículo 7, admirable poder de la fe. Y versículo 16, tribulación momentánea y gloria eterna. Versículo 16, por eso no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando de día en día. Porque esta leve momentánea tribulación produce una eterna gloria que supera toda comparación. Así fijamos nuestros ojos no en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Quédate con nosotros, aumentanos la fe. Danos el incentivo, la necesidad de depender de tu palabra, que podamos hacer arreglos lo más pronto posible en nuestras vidas. Tú conoces la debilidad de cada hijo tuyo. Algunos necesitamos paciencia, otros necesitamos conocimiento, otros necesitamos sabiduría, otros necesitamos ir más a tu palabra, otros tenemos posiblemente todo lo necesario, pero necesitamos alentar a otras personas. Llévanos conforme al Espíritu Santo lo tome a bien, donde sea lo mejor, donde podamos desempeñar y ser fragancia para aquellos que sean para vida eterna. Por pedírtelo todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día miércoles. Sobre todo recuerda, la fragancia, la aroma, eres tú por el Espíritu Santo. Bendiciones.